Maestro, buenas tardes. Saludo a mi amigo David Alberto, hermano del alma de Barancán, Asunción, maestro de primaria, egresado igual de la Normal de Educación Especial, es entrañable amigo. Pues nada, estamos aquí para hacer una plática de cómo vemos algunos aspectos, chamacos, que tienen que ver con lo que está pasando ahorita en Educación Especial. Y bueno, me gustaría comenzar platicando por el orden en que aparecieron estos documentos y que ya no dio tiempo de platicarlo antes, la cuestión de el protocolo que mandó Educación Especial, David, hacia los servicios de educación especial, tanto USAER como CAM, un protocolo para apoyar las medidas de seguridad en el retorno a la escuela. ¿Qué te parece? Bueno, y aquí aclaro para todos los que nos van a ver y a escuchar, David tuvo la oportunidad de participar en el diseño de algunas de esas estrategias o este protocolo. Entonces, pues bueno, ¿qué piensa una persona que estuvo ahí en el diseño de este protocolo? ¿Cuál es la intención o la finalidad de ese protocolo? Que es por demás clara, pero bueno, ¿qué es lo que pretendían con él? Bueno, este protocolo que lleva por nombre aportaciones complementarias, digamos que en un nombre más coloquial, aportaciones complementarias es un nombre bastante extenso, y obviamente es más fácil hablar como una aportación complementaria. De forma inicial, lo que se buscó era visibilizar a la población vulnerable que en el protocolo nacional no estaba considerada. Entonces, las escuelas reflexionaron sobre una estrategia de cómo abrir la escuela, y esto derivó en un gran debate. En varias partes del mundo, las poblaciones con discapacidad no retornaron a clases cuando se abrió la escuela, y México dio la posibilidad de que en el marco de derecho fuera una elección, no importando la condición del sujeto. Entonces, lo que nos hacía falta era revisar cuáles iban a ser las medidas que la escuela regular podía hacer con acompañamiento de la USAER. De hecho, este protocolo no es pensado para USAER, es pensado para la escuela regular. Es un protocolo para la escuela regular donde llegan alumnos con discapacidad y evidentemente por la condición de vulnerabilidad, que no lo decimos nosotros, lo dice la propia Secretaría de Salud y lo expresan diversas instituciones como la OMS, donde la población con discapacidad o con alguna comorbilidad son de riesgo en el retorno a clases porque son susceptibles por su vulnerabilidad ante el COVID. Y entonces este protocolo buscaba esta parte, ¿no? Y viene en una senda de marcar diferentes estrategias de cómo diseñar o cómo la escuela podría pensar el dar la atención. Evidentemente, ahí está educación especial, pero aunque no hubiera educación especial, este protocolo de aportaciones complementarias debería llegar a la escuela. Tanto escuela regular como CAM, ¿no? Entiendo que también para el CAM tiene muchas aportaciones que van a complementar lo que se hizo a inicio del ciclo escolar, ¿no? Para ambos servicios. Sí, puede servir, aunque CAM, días después de la publicación de aportaciones complementarias, la Federación hizo un protocolo específico para al retorno de los CAM. No sé si los CAM lo han revisado, pero hay un protocolo por discapacidad en virtud de las cuestiones de riesgo que pueden encontrar. Es emitido por la Secretaría de Salud. Ah, ok, no, fíjate que, bueno, yo no lo tengo ahí, no sé si si a primera vista la gente lo conoce, creo que no, David. Sería también importante por ahí si lo rescatamos y lo podemos compartir al pie de esta publicación para que tengan acceso, porque yo, de lo que he platicado con algunos maestros y directores de CAM, no lo conocen, no lo han mencionado siquiera. Entonces sería importante. Fíjate que sí me parece, vi algunas aportaciones, te voy a decir, de este protocolo que ustedes envían, que no estaban en el inicial de básica. Por ejemplo, el uso de las caretas. Eso creo que no lo habíamos pensado al inicio y que es sumamente importante cuando te vas a acercar a un niño para trabajar de cerca, ¿no? Valga la expresión, o cuando vas a trabajar señas o algo así. Entonces, sí, creo que sí hay aportaciones muy importantes. Creo que lo único que yo hubiese querido como maestro de educación especial es que hubiese bajado desde la etapa inicial del Consejo Técnico Intensivo para que se contemplaran dentro del protocolo de la escuela regular. Porque vamos a hacer la pregunta aquí, Clarita. Maestro Asunción, ¿usted conoce o le ha platicado a su equipo de USAER
acerca de esas aportaciones que llegaron para educación especial después de que iniciaron las clases, para tratar de tener sana distancia y otras medidas. Dentro de esa medida está, por ejemplo, repito, el uso de las caretas, el uso de los guantes, algo que no viene en el protocolo de básica, que está específicamente en este protocolo para educación especial. ¿Sí hicieron ese trabajo en su escuela de platicar sobre algunas sugerencias extra, o se aplican? Usted que está en presencial, por eso pregunto. Sí, no, la verdad que nosotros el protocolo, el primero que tuvimos fue el que nos mandó la federación, y de ahí el que mandó el Estado, pero ya específicamente el que manda o que mandó educación especial, no nos hicieron llegar en ese aspecto ningún documento. Igual y porque pues no hay en la escuela quizá Estos eso, ¿no? casos Casos tan marcados tan de alguna fuerte. discapacidad, como Podría algún ser, sordo o algún ciego. Quizá por eso claro. no fue o no consideraron necesario el equipo de USAER, la USAER Claro, que está ahí en mi sí, escuela, claro. que se hiciera esa Claro, información. cada contexto escolar va a demandar si se aplica o no. Sería así, David, ¿no? Entonces, en ese caso entendemos que pues no se compartió. Pero bueno, a mí me parece interesante, les repito, hay muchas cosas que se pueden rescatar y que son aplicables, y sobre todo la reflexión que hace al final estas aportaciones sobre qué se haría con un caso específico. Hay una serie de ejercicios que son muy buenas también. Lo que repito, a mí me hubiese gustado es que hubiese bajado con mayor anterioridad para que se compartiera con la escuela regular desde el Consejo Técnico Intensivo, y se pudieran contemplar ya estas medidas desde el inicio, ¿no? Y bueno, y también socializarlas dentro del equipo de educación especial, porque repito, a nosotros nos la hicieron llegar, pero no las trabajamos como tal, no las desglosamos, no las analizamos. Adelante, Asunción, levanta la mano como en la escuela, ¿no, amigo? Aquí tú Sí, habla lo que quieras. ándale. No, fíjate que la cuestión que yo veo que está un poco ya mejorando en esa cuestión es que ya ahora los consejos técnicos, estaba revisando el consejo técnico de esta semana, que va a ser el viernes, que ya empieza el consejo técnico, la guía que manda la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, ya incluye USAER, incluye CAM, ya viene específicamente lo que ellos deben de trabajar, pues. Y yo considero que esto ya es mucho más importante, porque ya desde allá arriba, desde que considero igual que debió haber sido desde ya tiene un rato, empezaran a manejar eso para que muchos compañeros, porque pues yo en el caso, como tú platicabas hace rato, ¿no? Que vengo de la normal, pues, más o menos sé cómo está lo del CAM, lo de la USAER, estuve trabajando en USAER unos años también, Claro, pero hay compañeros que no saben desconocen. Sí, totalmente esa cuestión. Entonces ya la federación ya dice, este material es para el CAM, este otro material es para la USAER. Entonces ya como que por lo menos ahí preguntan, ¿y por qué a ellos o qué les mandan? ¿No? ¿Cuál es esta cuestión? Porque luego todos los de educación especial toman sus propios CT, toman su propio CT, y pues a nosotros, yo pues conozco alguna cuestión por mi esposa y por amigos y así, pero hay compañeros que definitivamente no saben absolutamente nada de qué se trabaja en un CT, o si bajaron algún protocolo para CAMP o para USAER, no, y veo que es muy bueno, y ya con estas otras pláticas que ustedes están implementando, mucho mejor, porque así nos informamos más, y entre más informados, pues menos problemas a la hora de algún trabajo, pues, para trabajar con USAER o con algún otro maestro de educación especial, como que ya andamos en ese mismo, En la hablando misma ese mismo sintonía, ¿no? idioma. Sí, Claro. hablando el mismo idioma, pues ya no Sí. andamos tan perdidos en esa cuestión. De acuerdo, gracias. Entonces, David Valencia Ine, pues felicitarlos por esa aportación de ese documento de aportaciones complementarias, muy bueno. Lo único, repito, es que nos ganaron los tiempos, ¿no? Como educación especial en general, hubiese salido un poquito antes, hubiese sido todavía más impactante, hubiese servido para fortalecer más a la educación básica. Pero bueno, nunca es demasiado tarde para nada, ¿no? Y bueno, y la sugerencia aquí para los que nos escuchen es que lo analicen y lo apliquen, porque traen muy buenas recomendaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, es un protocolo que fuimos caminando al observar las prácticas de otras partes bueno, yo me di a la tarea de revisar qué había pasado en los retornos de otros países, y a partir de ahí como inferir cuál sería el escenario que iba a ocurrir más o menos, con algunas diferencias, pero por ejemplo se propuso lo de un cronograma que es bastante cambiante según la movilidad propia de la pandemia en la escuela. En este sentido, por ejemplo, el cronograma puede estar pensado en apoyar a un grupo, pero si ese grupo
tiene un caso y a partir de ese caso viene el cierre de ese grupo, aunque la escuela decida no cerrar, se tiene que hacer el ajuste en ese momento del cronograma y entonces caminar dentro de este modelo híbrido que también es bastante polémico porque no existe un único modelo híbrido y pareciera que la gente está teorizando que solo existe una manera de hacer la escuela híbrida. Entonces, la propuesta de aportaciones es caminar hacia 3 posibilidades de un esquema híbrido que, digamos, se pueda adaptar a la realidad de cada comunidad. De hecho, había gente que decía, bueno, pero es que nosotros no podemos tener clases híbridas sincrónicas. Efectivamente, pero puedes tener asincrónicas con actividades si tienes internet. Pero si no tienes internet, también está la cuestión de los cuadernillos. Es decir, reconocer lo que en la práctica se ha estado haciendo, pero también cómo se tiene que volver política educativa. Lo que hacía falta, que todo esto quedara marcado como una cuestión reconocida para dar atención. Y creo que en este sendero, aportaciones complementarias camina en este andar, pero yo creo que la parte de las precisiones finales rescata algo que los servicios no habían contemplado. Cómo íbamos a hacer operatividad, cómo íbamos a dar asesorías, cómo íbamos a seguir dando el terreno de las capacitaciones, cómo íbamos a recibir nuestras propias capacitaciones y nuestras reuniones, incluso cómo se tenía que hacer la cuestión de las firmas de documentos importantes, llámese plantilla, llámese nóminas, porque lo que no está escrito obviamente no está en un ámbito de protocolo. Y de hecho el protocolo federal tampoco maneja todos esos elementos. O sea, ¿qué hacer en caso de estas situaciones? Y entonces yo diría que este término de aportaciones complementarias no solo debería ser utilizado para los servicios de USAER, sino para la escuela. Y de hecho, nosotros empezamos a caminar a difundirlo en las escuelas regulares. Y las escuelas regulares empezaron a decir, es que esto es lo que necesitamos, porque nosotros tenemos alumnos, por ejemplo, en nivel preescolar, alumnos que se necesita tomar la mano para hacer una actividad grafomotora. Y decíamos, la idea del protocolo es evitar a toda costa el contagio, pero si se necesita por una situación y evidentemente aparecen 3 posibilidades previas antes de que se pudiera llegar al contacto, es decir, mandárselo al tutor, trabajarlo con video, con muestras, con videos, con imágenes. Y si ya no hubiera forma porque la familia y el chico no está entendiendo mediante la imagen y necesita manipulación directa, usar guantes, usar caretas. Para la modelación, claro. Para modelación, pero también la modelación no puede ser toda la sesión. Entonces, acabando de usar los guantes como lo usan los médicos, te registran, te ausculcan, se ponen unos guantes para esa actividad momentánea, luego se los quitan, se desinfectan y adelante lo que sigue y no lo vuelven a usar. Y entonces también esas medidas pueden ser útiles para los maestros. Ahora, decían unos, y si no tenemos para los guantes, bueno, si no tienes para los guantes hay que desinfectarte las manos antes y después de la actividad. Porque evidentemente existen estas situaciones, pero te vuelvo a repetir, nosotros pensábamos que debería ser la última opción. Sí, como los niveles de ayuda, ¿no? El último nivel de ayuda que es hacerlo con el chico y la última opción ya de andamiaje, pero hay que agotar las primeras, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí, de acuerdo. Pues bueno, ahí es Asunción, perdón. Sí, era esa cuestión, ¿no? La verdad que sí está muy bien todo ese protocolo, que bueno que está, porque todavía no sabemos esta situación. Sí, cómo va a evolucionar. Ándale, que tanto tiempo nos lleva y pues es muy bueno. Pero sí la cuestión que yo siento que cada uno lo ve desde el punto de donde está, ¿no? Y hasta cierto punto se convierte hasta luego en política ya, ¿no? Empieza a tocar ya cuestiones políticas, que si regresamos o no regresamos. Porque al menos mi escuela, que sí está de manera presencial, pues habían comentarios de personas, algunos preparados como doctores, que decían que era necesario que regresáramos, que ya ellos habían regresado, pues, y era válido su punto de vista, ¿no? Que decían, y luego les comentaban si nosotros también, como comentaba ahorita el profe, manipulamos personas, ¿no? También tocamos gente, también, y habían del otro punto de vista, nosotros les hacíamos el comentario, no, que estaba muy bien, pero que si no se los olvidara que estábamos hablando de niños,
sé que ya era un poquito a veces más delicado hablar de niños que hablar quizá de personas un poquito más adultas, y que si era mejor que esto, de seguir a distancia estas actividades para ese tipo o para niños que tengan alguna complicación o que pudieran tener una complicación, era mejor. Y por eso hablaba hace rato de estar informado, porque yo al menos, o mis compañeros ahí, la dirección, mis compañeros nos pusimos de acuerdo y con unas diapositivas para el primer día que fue, no tuvimos clases como tal, sino fue una reunión a padres donde les explicábamos las medidas, todo el protocolo, todo lo que nos había mandado la federación y el Estado, y les dejábamos claro también esa parte, pues, de que al rato no fuesen a comentar que, pues, o no a comentar, sino a decir la culpa o a es del culpar maestro, a la escuela, ¿no? Anda, Claro, que eso sí claro. no queríamos, ¿no? Sí, De porque que esta es una corresponsabilidad, ¿no? Todos eso, tenemos que responsabilidad. les dijimos que los tratamos de dejar lo más claro posible y de la mejor manera. Si Claro. su hijo, su hija tiene alguna complicación, una enfermedad asmática, no sé, o alguna discapacidad, Claro, hay que prevenir no traerlo. si todavía podemos seguir mandando las actividades y puede seguir en su casa, pues consideramos Claro. que era como la mejor opción, pues, para luego evitar también, pues si se puede todavía evitar, ya quizá cuando sea de manera obligatoria, que es lo que ya se rumora, pues ya tendrán que ir cada quien y pues Claro, asumir también cuidas cada al quien niño, su al final de cuentas, responsabilidad. al que tenemos que cuidar es al niño, ¿no? Y con esas Claro. medidas de prever, pues lo cuidas, ¿no? Me parece bastante loable lo que hicieron. Gracias, Asunción. David. Fíjate que me parece interesante esto que nos aporta el maestro Asunción en relación a preguntarnos, vamos a volver de manera obligada. Yo creo que habría que separar dos situaciones. El regreso no viene por un decreto, porque evidentemente la gente podría esperar que regresáramos, pero al final la elección termina siendo de los padres de familia. Si ellos deciden retornar o no, nosotros estamos viendo una situación impresionante en Balancán, donde es un muy bajo nivel. Nosotros regresamos desde agosto con alumnos de manera presencial, y hemos visto, y ahí podía yo discrepar un poco con las estadísticas de Gatell, cuando Gatell dice de que en Tabasco solo se ha cerrado una escuela, pues yo no sé si el triunfo se haya consolidado, pero 4 de las 5 escuelas del triunfo ya han cerrado por contagios y han vuelto a reabrir, o sea, abren Claro, y cierran. obviamente. En este sentido, han habido situaciones que se han manifestado. Entonces yo quisiera ponderar esta parte, ¿no? Hubo un conversatorio en la UNAM que a mí me parece un parteaguas sobre la escuela híbrida en México y que creo que no ha sido difundido de forma correcta, donde se expresa lo siguiente: la gente está presurosa a volver, pero ni siquiera hemos analizado cuál es el objetivo de volver. ¿Cuáles serían los contenidos? Esos contenidos que forzosamente tienen que ser presenciales. ¿Y cuáles son los otros contenidos que no necesitan una presencialidad? No necesitan al maestro, no necesitan que estemos, como dicen los estadounidenses, face to face. ¿Para qué? O sea, y en este sentido es importante el que el análisis de la cuestión curricular tenía que estar acompañado de cualquier protocolo, además de una cuestión de pruebas, que creo que es necesario que se apliquen pruebas para llevar una detección correcta con los alumnos. Lamentablemente no se ha llevado a este proceso. El día de mañana en el estado inicia ya la vacunación de los menores con alguna comorbilidad, mayores de 12 años a 17, y eso es un halo de esperanza, pero sabemos que la pandemia no finaliza con que se logre la vacunación total en México. Tiene que haber una cuestión global, y mientras haya un rebrote, como lo han dicho los virólogos, en cualquier parte del mundo, la pandemia seguirá vigente por las variantes que se puedan derivar, ¿no? Entonces yo considero que hay que hacer un análisis y educación especial lo tiene que hacer muy claro, porque si antes hablábamos de cuáles serían las competencias para la vida, hoy la vida se movió, y entonces las competencias tendrán que entenderse en este sendero. Yo no sé si nos va a servir enseñarle piñatas, y tenemos que volver a enseñarle a hacer piñatas a los chicos cuando la vida se está haciendo tecnológica. Y entonces, si las competencias de la vida son tecnológicas, el dinero con CODI, que ya se está empezando a hacer popular, se va a volver tecnológico, tenemos que caminar en esta cuestión de
la tecnoeducación. Y como ustedes decían en el preámbulo, habrá que caminar hacia nuevos maestros que probablemente sean edutubers, como se conoce en el ámbito del sistema educativo. De la tecnología, ¿no? Sí. Sí, de acuerdo, David. Yo creo que eso vamos a tener. Perdón, saludos al psicólogo Pedro, que lo vi por ahí, maestro Asunción. Sí, estaba saludando, pero le dije que no, porque ahorita estábamos platicando. No, déjalo ser, no le cortes la inspiración. No, ya le dije que estamos platicando cosas serias. Gente grande. Gente grande. Sí, David, creo que este punto de qué tanto la escuela tiene que ser presencial, cómo tiene que modificarse la currícula realmente, es un tema bastante largo y sí me gustaría tomarte y Asunción también para que en una plática futura podamos abordar y desmenuzar esta parte de qué tiene que ser presencial y qué no, qué hay que cambiar de los currículos, qué hay que cambiar del modelo educativo actual, ¿no? Y lo que implica. Pero bueno, en ese momento el tema de las aportaciones complementarias nos queda muy claro lo interesante e importante que es, lo que aporta. La sugerencia sigue siendo que nunca es tarde y que las escuelas, las USAER, puedan platicarlo con sus escuelas regulares para que se retome algo, porque como bien dice, no sabemos si ya vamos a regresar ahorita y hay que seguir tomando medidas, ¿no? Entonces, es un documento que aporta muchas cosas, hay que recuperarlo. Y en ese sentido me voy a lo que mencionaba el maestro Asunción, que hablaba de las reuniones técnicas de USAER. Esta semana precisamente tuvimos la reunión técnica de USAER y entiendo que también CAM tuvo su reunión técnica con el mismo tema, ¿no? Y dentro de estos temas, pues estaba el de aviso de privacidad, que en algunas escuelas, algunos centros de trabajo, sí hizo mucho ruido, sí generó mucho conflicto, hay una postura muy recta por parte de las autoridades de dirección, que mencionan que es obligación del maestro de educación especial o del maestro de grupo elaborar o generar ese aviso de privacidad. Yo le preguntaba a Asunción, en su escuela, por ejemplo, si tienen un aviso de privacidad. Asunción, ¿tienen ustedes un aviso de privacidad como escuela para darle a los padres en función de la información que se recaban de los alumnos o de ellos mismos? No, la respuesta sí en corto es no, y no porque quizá no querramos, sino yo considero que es por la falta de información, que estamos muy poco informados en ese tema, pues. La verdad que no, yo cuando me comentabas de ese aviso de privacidad, pues me agarraste, aparte de me agarraste en curva, estaba yo haciendo otras actividades, pero no tenemos, o no conozco yo algo, y hace rato comentaba yo esa situación, de que qué bueno que todo este tipo de pláticas, que ya los maestros nos empecemos como a hacer más cotidianas este tipo de pláticas, más cotidianos que para información, porque si algo tiene a veces el magisterio y quizás el de Tabasco, no sé, a lo mejor estoy hablando quizás poco de más, pero es que estamos muy poco o muy mal informados y no nos queremos comunicar a veces entre nosotros mismos o somos muy celosos de nuestro trabajo. No queremos, o si viene, por ejemplo, no sé, el maestro David, del psicólogo de Balancán, a veces somos como que, ¿qué me va a enseñar el maestro? No, o uno más grande o uno más malinchistas joven. Dirían, ¿no? Sí, a veces somos de esa idea, ¿no? De que qué me va a enseñar, y nos encerramos en nuestro saloncito de 6x5 y de ahí no queremos seguir compartiendo, o si tenemos información nosotros también, no queremos tampoco compartirla con los otros compañeros. Y creo que eso es fundamental, pues, que empecemos a informarnos, porque si estamos mejor informados, manejamos con un poco de más tranquilidad esos temas. Porque tú me preguntabas, ¿no? Y si la maestra o el maestro de educación especial te pide a ti, te llega y te dice, o no te pide, ¿no? Incluso te exige, ¿no? De que tú tienes que tener aviso de privacidad y que tú lo tienes que hacer, y te llega a comentar, ¿no? Entonces, pues a veces, ¿qué le puedes comentar tú? Pues déjeme hablar con la directora. Dime ¿qué le comentarías? Así, y decirle a mi directora, dice la maestra de educación especial que ya no quiere seguir en la escuela, que quiere su cambio. Cámbiela, por favor, porque no me da más trabajo. Su cambio, pues, porque pues cómo va a meterme además otras actividades, pues, pero quizás esa parte, la falta de información
o de poca información que tenemos, por eso a veces reaccionamos de esa manera o tenemos ese tipo de comentarios. Sí, David, ¿cómo manejaron ustedes lo de aviso de privacidad? Ok, fíjate que sobre el aviso de privacidad habría que tener dos situaciones específicas. La primera es que no es una creación de la reunión técnica. Evidentemente las normas de control escolar mencionan ciertos elementos previos y han habido ciertos documentos de la Corte que han forzado a que uno decida qué información sí permite que se difunda y qué información, pues evidentemente no. Y ahí tenemos instituciones que manejan en este sentido. Nosotros, al ser servidores públicos, estamos también bajo ese régimen. Ahora, en lo único que tal vez yo considero que sí se debe cuidar es que no se pueden crear avisos de privacidad por cada plantel o por cada centro de trabajo. Debido a una situación, si usted tiene un aviso de privacidad en la Bimbo y usted trabaja en la Bimbo, donde sea y en cualquier lugar donde haya una Bimbo y usted sea trabajador, tendrá el mismo eslogan y el mismo aviso de privacidad sobre los datos. Es decir, que este aviso de privacidad debería ser creado por el ámbito jurídico de la misma Secretaría de Educación del Estado para que se maneje en todo el territorio tabasqueño, en este caso de la CETAP, aunque debería ser en ámbito federal, y debería ser de observancia para todas las escuelas, no solo para aquellos alumnos con discapacidad o aptitudes sobresalientes o alguna condición específica, sino para todos los alumnos, porque todos los alumnos aportan información. Es decir, tiene la misma información, tal vez no el mismo nivel de información un chico que está en USAER que otro chico que, por ejemplo, está que llega a la escuela, pero obviamente dio su CURP, dio su acta de nacimiento, le dieron, dio su cartilla de vacunación, se sabe los datos de los tutores. Es decir, esto no es exclusivo para educación especial, es para todos, pero evidentemente, y yo creo que la intención de la carta, de esta reunión técnica, era enfatizar que es de nuestra observancia cuidar el manejo de esa información, para qué la tienes y de qué manera se tiene que cuidar. Y yo creo que sí se tiene que solicitar al área jurídica que clarifique cuál va a ser el aviso de privacidad para todas las escuelas del Estado, si la política educativa va a girar en torno a eso, pero también, por otro lado, está la declaración a inicio de este ciclo escolar, donde pues no se podía coadyuvar o forzar la educación a un padre o forzarlo a que firme un documento donde autoriza algo, porque es un derecho y el padre decide tomar un derecho. Evidentemente nosotros tenemos que tener cuidado con la información, pero bajo mi óptica no le corresponde a los docentes de USAER ni a los docentes de la escuela regular hacer un aviso de privacidad. Hay unas instancias que se dedican a eso. Sí, y bueno, en este momento, No se oye. Ahí, no se oye. Bueno. Ahora sí, ajá. Ahí está, bueno. Decía, control escolar en ANEC, en No se oye, güey. Otra vez no se oye. Se oye, pero como estuvieras lejos. A ver. Ahí, bueno. Ok, ahí está. Les decía, normas de control escolar en los anexos define lo que es el aviso de privacidad y lo que es la protección de datos. Y claramente es el sujeto obligado, según lo marca la ley de transparencia y protección de datos, quien debe generar ese aviso. Y como dice David, cuando uno llega a Banamex, te dan un aviso de privacidad que generó Banamex a nivel nacional. Cuando llegas a Telcel, te dan un aviso de privacidad que generó Telcel a nivel nacional. Y la persona que recaba tus datos, lo único que hace es darte ese aviso de privacidad para que lo firmes. Es todo.
En ese sentido, el sujeto obligado, como lo marca la ley en el artículo primero, es una institución, un órgano que recibe recursos públicos. En este caso aplicaría para la Secretaría de Educación, quien debería ser precisamente, como dice David, la que generara el aviso de privacidad, inclusive a nivel nacional, David, y que se distribuyera a todas sus entidades federativas, y los maestros efectivamente, si el director no lo hace desde la inscripción, lo ideal sería que desde la inscripción se le entregara al padre el aviso de privacidad y lo firmara. Y obviamente el que no quiere que se recaben datos, ahí pone que no está de acuerdo en ninguna recepción de información por su parte y queda salvado. Salvo lo que dice el artículo 22 también de la ley, ¿no? Que hay casos en los que no necesitas el permiso para poder obtener información. Pero no sé si fue en todas las zonas, David, o cómo lo manejó la Dirección de Educación Especial, pero la instrucción sí es de que el maestro de Educación Especial, al menos hablo de mi USAER y de mi zona, sea el que haga un aviso de privacidad, o por lo menos, si no lo queremos hacer, influyamos en el maestro de grupo y en la escuela en que estamos para que se haga este aviso de privacidad. Yo voy a compartir de manera muy rápida en lo que ustedes me pueden comentar algo sobre esto. Un documento descargado de la Secretaría de Educación, miren, aquí está, es de la SEP, y en este documento es la aprobación de la política de protección de datos de la Secretaría de Educación Pública, y se hace a través de la unidad de transparencia. Bueno, aquí en este documento, aquí está el nombre, miren, política de protección de datos personales en la Secretaría de Educación Pública. Fue el 26 de julio del 18. Aquí dice que el sujeto obligado es la Secretaría de Educación Pública y que la gente que labora para la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación de proteger los datos, ¿sí? Entonces creo que es muy claro. Yo no entiendo dónde se perdió las zonas escolares o las direcciones, o si fue desde la dirección que esta información no bajó bien, lo desconozco, pero bueno, ese documento es muy claro y menciona inclusive que el obligado de generar este aviso de privacidad es la Secretaría de Educación. Entonces, con esto y con lo que ya está en las normas de control escolar, no tendríamos ni siquiera que haber perdido en el Consejo Técnico Escolar 4 o 5 horas, porque nosotros llevamos 2 días, por ejemplo, para este análisis, de entender a quién le corresponde realizar el aviso de privacidad. Mira, es muy claro, de los servidores públicos que tratan datos personales. Todo servidor público que trate datos personales dentro de la SEP, ahí estamos, deberá de observar lo mandatado en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión del sujeto obligado. Sujeto obligado en la SEP. Sus respectivos lineamientos, la legislación vigente en materia, así como lo señalado en la política de protección. Y bueno, ya que dice que el servidor público dentro del sujeto obligado, que es la SEP, y servidores públicos somos nosotros, debemos tratar y sujetarnos a las leyes, ¿no? Para el tratamiento de la información. Pero repito, es muy claro también cuando dice que la responsabilidad de la SEP es de generar ese aviso de privacidad. No sé cómo lo ven por ahí. David ya nos decía que él está de acuerdo con esto. Y Asunción, ustedes para la escuela regular, aunque es verdad que no se ha hecho, pero sí es algo que por norma se tiene que hacer, ¿no? Está ahí en control escolar. Sí, pues yo considero que sí está bien, ¿no? Por todas las cuestiones que pudieran, para evitar algún posible problema, pues, que se suscitara en la escuela. Pero no sé cómo o por qué empiezan ahora educación especial, por qué tocó este tema, debido a alguna situación o solamente porque lo marcaba la normativa o porque ya se nos estaba olvidando, o por qué Sí, se David, inicia a tocar en educación especial. ¿qué nos puede platicar, David, de eso? La razón. Bueno, en esta ocasión no trabajé en la creación de la carta descriptiva, pero entiendo que toda esta polémica se está generando a partir de la actividad 6, que es donde se habla de la construcción por equipos de un aviso de privacidad, ¿no? Y luego lo remata en la actividad 7, donde se habla de lo que se construyó. Yo creo que como ejercicio
para conocer lo que se tiene y lo que estamos como servidores públicos obligados a hacer en la Secretaría de Educación, está bien, pero en el terreno netamente jurídico, que es lo que entiendo se pretende proteger ante una situación futura, porque casos han habido, y si han habido casos en educación especial, Ángel Mario tiene conocimiento de algunos que han pasado, donde lamentablemente el desconocimiento de la normatividad ha puesto, pues ha dejado mal parado a ciertos maestros, que yo creo que no cabe el espacio para decir quiénes son, porque yo creo que no tiene ningún sentido, pero sí ha ocurrido que el desconocimiento de la normatividad ha generado problemas. Entiendo que esta es la línea, como ir rescatando cuáles son los problemas que existen. Como te vuelvo a repetir, yo estoy de acuerdo que exista un aviso de privacidad, pero habría que volver a mencionar que no nos corresponde hacer a nosotros. Nosotros tendríamos simplemente que vigilar que este documento de aviso de privacidad que la Secretaría generó esté en el expediente, porque es una obligación como un documento oficial, así como lo es cualquier otro documento oficial, porque si no, las escuelas no son autónomas. Las escuelas somos, en educación básica, somos dependientes de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Es diferente en una escuela particular, y ahí sí tendríamos que hacer una separación. Las escuelas particulares sí tendrían que generar su propio aviso de privacidad, porque evidentemente ellos tienen otro manejo al tener otra línea patronal. Es cierto, son regidos por la Secretaría de Educación, pero hay una cuestión ahí que se maneja por las propias prácticas del sistema particular. No le corresponde a Educación Especial, bajo mi óptica, elaborar este documento. Si esa es la pregunta que considero que está en el aire, si le toca o no le toca, yo creo que no, porque nosotros no somos abogados y esto lo tiene que generar una línea jurídica. Pero aparte no somos tampoco sujetos obligados, como lo dice el artículo 1 de la Ley de Protección de Datos. Menciona que son las instituciones y no somos instituciones. Y miren, en el documento que les había comentado, que se lo voy a compartir igual cuando ponga esta grabación allí, dice que el aviso de privacidad deberá ser elaborado por la unidad administrativa que recabe los datos. No dice por la persona, dice unidad administrativa. Y esta tendrá que realizarse por procedimiento, por lo que existirán tantos avisos como procedimientos. Pero chequen lo que decía David ahorita. Los avisos de privacidad podrán ser enviados a la unidad de transparencia y al área jurídica para que le dé la validación. Entonces, como dice David, es la Secretaría de Educación la facultada, más que obligada, a poder generar este aviso de privacidad. Pero yo sí siento, David, que en la guía de reunión técnica perdimos mucho tiempo en hacer un ejemplo de un formato de aviso de privacidad, de analizar, porque al final de cuentas, si es bien como dice, cierto, tenemos que saber que es un aviso de privacidad, pero no nos corresponde hacerlo. Entonces, ¿para qué me mandas a hacer un formato de aviso de privacidad y perder tiempo en eso cuando con que me informaras que la ley marca que necesitamos un aviso de privacidad, que por ley quién es el que lo tiene que hacer, era suficiente, ¿no? Ahora, yo pregunto a la escuela, maestro de Asunción, ¿cuál va a ser la manera o cuál podría ser en que la escuela lo implementara? ¿Qué tendría que pasar? ¿De quién tendría que venir la orden para que lo implementaran? Pues como la mayoría de los documentos que vienen, tendría que ser algo oficial. Tendría que venir de secretaría, pasar por jefe de sector, en mi caso, en nuestro caso de primaria, que bajara supervisión y que supervisión lo bajara a la dirección y pues ya dirección que nos lo hiciera saber a nosotros, pues para ya estar con esa cuestión. ¿Perdón? Está en que como dice David, está en la norma, se entiende que tendría que hacerse por las escuelas, pero bueno, al no existir el documento, como bien dices, y estoy de acuerdo, tendría que control escolar generar una minuta, una circular donde les recordara a los directores que por normatividad deben tener aviso de privacidad. Sí, porque el director, porque el director, en nuestro caso, platicaba yo que el director en mi caso es nuestro jefe inmediato, ¿no? Si llega hasta cierto punto maestro de educación especial o maestro de educación especial a platicar, pues lo platicamos y llegamos quizá a un acuerdo, ¿no? Pero
en el caso de que si alguien me dice, maestro, usted tiene que tener este aviso de privacidad, incluso hasta por oficio, pues sería mi directora o mi director, ¿no? Que nos comente esa situación para que ya nosotros igual estemos ya más Claro, atentos con ese tema. de la manera y el camino, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, ahí coincidimos todos, que le corresponde a la escuela, incluso a la Secretaría de Educación Pública, y que tendría que bajar de manera oficial, porque de lo Yo creo que contrario... lo que hay que tener cuidado, fíjate que hay algo que tal vez estamos entendiendo de manera literal y hay que tener mucho cuidado ahí, es que nosotros no somos los verdugos de la escuela con las normas de control escolar. Y en este sentido, claro, yo hablo de los de especial, y nosotros no podemos llegar a darle órdenes a los directores de las escuelas regulares, no podemos llegar a darle órdenes a los docentes frente a grupo. O sea, nuestra función es acompañar el proceso educativo, porque esa es la función, desde el camino técnico pedagógico y algunas cuestiones administrativas que tocan lo técnico pedagógico. Ahí eso es lo que, y habría que separar cuáles son esas cuestiones administrativas que acompañan lo técnico pedagógico. Estaríamos hablando de la cuestión de los libros de texto para macrotipo, braille, estaríamos hablando también de las cuestiones de estadística. Es decir, debemos tener claro que educación especial no es el jefe de educación de todo el sistema de educación básica. El problema es que muchos compañeros han asumido los documentos en un terreno de empoderamiento mal entendido. Y en este sentido piensan, ya no es mi obligación atender al alumno, es su obligación. Y yo diría, bueno, si ya no es, ¿para qué nos están sosteniendo un salario? No nos están contratando como asesores técnicos pedagógicos, nos están contratando como docentes frente a grupo ante recursos humanos y evidentemente eso genera toda una discusión, aunque sí, las mismas cuestiones administrativas. No lo diga usted, porque el maestro Asunción va a decir entonces que el maestro especial trabaje con los alumnos y deje de ir a dar indicaciones a él, que tiene muchas cosas que hacer en su salón para poder atender a los niños que tienen una barrera, o que enfrentan, perdón, una barrera. Entonces le estamos dando argumentos a primaria. No, sí, completamente de acuerdo. Estamos, bueno, yo lo que estoy diciendo es que es un trabajo conjunto. Es un claro, trabajo eso iba a comentar no igual, es que claro. nosotros seamos jefes yo creo que las escuelas primarias tienen su propia estructura de jefes y educación especial, hasta donde yo conozco, no estamos como una estructura jerárquica sobre preescolar, primaria y secundaria. El problema es que muchos compañeros sí lo han asumido así y eso es lo que deriva en un conflicto que yo considero que es innecesario. Hay otros conflictos que deberíamos tener, que sería la atención de los alumnos, en cómo estamos dando la atención, que en decir esto me toca a mí y esto no me toca a mí. Yo creo que podríamos caminar en ese sendero. Sí, y hace rato platicaba y les comentaba igual, ¿no? De este tipo de información, llegar a este tipo de información y llegar a este tipo de acuerdos, pues, que totalmente lo que comenta el profe aquí, de que como a veces como comenta en la escuela, como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad de estar metiéndonos en problemas con los compañeros de especial o que traen información, que en la mayoría de las ocasiones lo hacen con el mejor afán de mejorar las condiciones, pues, de la escuela y principalmente de los niños, pues, y eso creo que es muy importante, ese trabajo en conjunto. Pero para ese trabajo en conjunto sí necesitamos estar mucho mayor informados, para que así evitamos todo ese tipo de problemitas que pudieran suscitarse, pues, porque ya así ya todos sabemos sobre qué estamos hablando, hacia qué queremos llegar y que estemos en la misma sintonía. Sí, de acuerdo, y creo que comparto aquí con ambos esta situación de que qué ha pasado con educación especial. Nos hemos perdido, o no sé si perdido, o hemos optado por esta opción de solamente dedicarnos a orientar a la escuela regular, y por eso muchas escuelas dicen que los de especial no trabajamos con los alumnos, que nos la pasamos haciendo documentación o mandando nada más sugerencias y todo esto, ¿no? Pero tiene que ver, como dice Asunción, con el que no están bien informados sobre lo que nos corresponde o no. Y dejar esta parte de tratar de orientarnos en las partes administrativas que le corresponde a su dirección,
nivel y centrarnos más en esa parte que dice David, cuestiones técnico-pedagógicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Fíjate que el debate puede ser más amplio. Lo que estamos, sin querer, queriendo, diría Chespirito, el difunto Chespirito, hablando es que es momento de replantear a nivel federal las orientaciones generales, porque ya no corresponden a los nuevos documentos normativos. Y entonces... Y las normas de control. Y las normas de control escolar también tendrán que recibir un ajuste necesario. Lamentablemente eso no lo hacemos nosotros. Eso se hace por un cambio jurídico de la Cámara de Diputados y Senadores, donde viene un replanteamiento de la normatividad de control escolar. Y creo que esta comitiva o esta comisión de educación sí debe plantear cómo va a ser la nueva operatividad de ciertos elementos, porque el COVID nos va a acompañar. Y quieras o no, las realidades sociales no están consideradas en muchas cuestiones como está planteado en normas de control escolar actualmente. Se tendrá que abrir el debate y también el debate de orientaciones generales, que yo tengo entendido que se está abriendo, se está construyendo un nuevo documento que rija la actividad educativa de los servicios de educación especial que acompañan a las escuelas de educación básica y al mismo tiempo también de CAM a nivel federal, pero evidentemente este tipo de detalles tienen que estar claros. ¿Qué sí le corresponde a los servicios de educación especial y qué no le corresponde? Ahora, en ningún momento la atención de los alumnos se puede olvidar. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Hay gente que realmente ha tomado literal los documentos y ha dicho, es que no es mi obligación atender alumnos. Y yo no sé si realmente el problema jurídico que te puedes colocar después si ocurriese algo y te digan, bueno, pero usted estuvo ahí tantos años, ¿no? Pero es que yo no atendía alumnos. Bueno, entonces, ¿para qué se le estaba pagando? No confundamos algunas de las funciones con la única función, porque tenemos que orientar a maestros, tenemos que orientar a padres de familia, tenemos que trabajar con alumnos. Obviamente que ahí hay una modalidad y de hecho, retomando aportaciones complementarias, se maneja cuáles son las formas en las cuales se puede dar el acompañamiento con los alumnos. Ahí se abre la educación a distancia, que bueno, que hemos debatido en este sentido, que tú piensas que puede ser aula virtual. Yo soy de la idea que tendríamos que generar el concepto de aula a distancia, porque el aula virtual no todos los alumnos tienen la posibilidad de conectarse a un dispositivo. De acuerdo. Y entonces, al hablar de aula a distancia, das la apertura para aquellas modalidades, y yo en tono de broma se lo decía a los maestros. Imagínense que un día usted le pide a los señores esos que usan el megáfono de la comunidad y le dice, pues aquí voy a dar mi clase. Y boom, y la maestra empieza a dar clase y dar sus instrucciones por el megáfono para que los chicos no vayan a la escuela de manera presencial, pero ella se las está dictando por la bocina, claro, de la escuela. Es decir, eso también es educación a distancia. Evidentemente que tal vez en ciertos contextos lo virtual sea posible, pero habrá que reconocer que por el rezago de nuestro estado, y yo creo que donde más lo repercutimos es en Balancán, donde estoy, donde no hay inversión ni para electricidad de forma adecuada. El día de hoy hemos tenido suerte que no se ha ido la luz hasta el momento, pero no corro con suerte todos los días. Ha sido muy difícil la educación virtual, pero sí se ha podido dar una educación a distancia bajo otros mecanismos que han existido, ¿no? Y entonces ahí, para darle el cerrojo a esta idea, en aportaciones complementarias se rescatan las tres formas en las cuales se puede atender de forma directa o indirecta a un alumno. Y no pensar de que es que nada más doy orientación al maestro, no, también el maestro necesita el acompañamiento y el alumno también lo necesita. Y lo necesita la familia. O sea, no podemos ser literales, porque yo puedo acomodar la ley a mi antojo, pensando que así me beneficio yo, pero perjudicando al otro. Y en este caso hay que tener cuidado en esos discursos. De acuerdo, de acuerdo.
En ese sentido, igual de qué es lo que nos toca o no nos toca hacer, o la percepción que se genera en la escuela por lo que hace educación especial o lo que dejamos de hacer, retomo esta parte de las reuniones técnicas, David y Asunción. Si una de las quejas es que los docentes de educación especial en la primaria o en la secundaria o en el preescolar, nuestro tiempo a veces se ve muy cortado por reuniones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en CAM también tienen su consejo técnico y aparte incluir una reunión técnica, desde mi perspectiva, esas reuniones técnicas de CAM por parte de la dirección especial tendrían que desaparecer y acotarnos a lo que es el CTE. Inclusive el CTE, como decía Asunción hace rato, en la próxima sesión del viernes, trae un espacio. La tercera etapa del CTE es para que el centro de trabajo pueda trabajar sobre algunas situaciones de necesidad que se generen al interior. Si necesitan capacitación, si requieren hablar de un tema específico. Creo que ese espacio es el que tal vez la reunión técnica intentaba generar para CAM, perdón. Entonces ya no habría necesidad de perder un día más de clases, hablo ahorita de CAM, y retomar ese espacio de capacitación, actualización, reflexión, lo que queramos, dentro del espacio de consejo técnico escolar que viene para esto específicamente, ¿no? Y ahí creo que nos ahorraríamos un día de reunión y tenemos un día más de trabajo. Pero ahora en USAER tenemos una reunión técnica donde estamos abordando cosas que desde mi punto de vista no están vinculadas con el consejo técnico que vamos a tener el viernes. El viernes vamos a hablar de 3 cosas: del autocuidado del maestro, terminar el programa escolar de mejora continua y alguna situación que se dé como necesidad de la escuela. Entonces, ¿por qué no plantear esas reuniones técnicas de USAER, si se van a seguir dando, en función de retroalimentar lo que estamos trabajando en los consejos técnicos? Pareciera que estamos yendo en 2 caminos distintos. No sé, es mi percepción. Sobre todo porque he escuchado del maestro Asunción la sugerencia de que estemos un poquito más en la escuela, ¿no, maestro Asunción? ¿Es así? Sí, sí, la verdad que fíjate que yo he comentado con los de primaria ya viendo como desde el otro punto de vista cuando yo trabajé en educación especial en el área de USAER y les comentaba que quizá primaria nos hace falta, digo ahorita nos hace falta porque ya estoy en primaria, nos hace falta más capacitación como educación especial, porque primaria estamos encerrados prácticamente los 5 días de ahí o sea, de la semana, pues estamos los 5 días ahí y planeando y con los alumnos y cosas. Y el único día que convivimos todos los compañeros es en el CT. Y educación especial no, porque las USAER luego que si hay una capacitación para cuestiones de autismo, ¿no? O hay una capacitación para... Y ahí se reúnen y platican y dan sus puntos de vista y que yo las veía muy bien, que yo considero que a primaria eso le hace falta, pues, que haya un poquito más de ese tipo de capacitaciones para platicar acerca de temas, pues todo relacionado con la cuestión educativa y pedagógica principalmente, de cómo, de nuevas técnicas, ¿no? De cómo trabajar la Sí, cuestión de la escritura, estrategias. algún método, por ejemplo, ya hay otros nuevos métodos de cómo trabajar la lectoescritura. Sería la verdad que muy, muy interesante que para primaria vienen, pero algo bien hecho, pues no que a veces nos mandan que al inicio del ciclo una semana de capacitación al que va a dar primero y segundo, y esa capacitación medio se la dio otra persona. Digo, no es ser mala onda, pues, pero a veces como que sí, Se nuestras hacen las cosas por autoridades, cumplir realmente, sí no por capacitar. ahí están las diapositivas, estudialas y ya luego vas y las expones con tu grupo de maestros, ¿no? Y pues ahí ya como vas más o menos ahí tratando de irle explicando a tus otros compañeros. Cuando en educación especial incluso traen a conferencistas de personas que han vivido, que han estudiado un poquito de la situación en otros países incluso o en todo el país y te dan una visión mucho más amplia que la que quizá pudiéramos tener nosotros ahí en nuestras localidades o en nuestro estado, pues eso sería muy importante, que quizá especial considero que sí lo hace un poquito más, tiene o a veces hasta manda a traer algún conferencista que ha tenido unas vivencias muy, muy interesantes y como que si ya ibas un poquito así desorientado de tu labor como docente, de lo que tienes que trabajar con el niño, como que vuelves otra vez a decir, no, pues sí, la verdad que necesito seguir trabajando con mi alumno porque
lo necesita y necesitamos que para eso igual me renté para que ese alumno Claro. siga avanzando. En esa cuestión considero que lo de especial, pero sí que estuvieran un poco más involucrados, yo te lo he comentado, ¿no? Especial necesita involucrarse un poquito más, un poco más con primaria necesitamos, porque a veces los de primaria no es que no querramos, yo por eso voy a volver a tocar otra vez es la palabra informado. No es que no querramos a veces, sino que a veces no nos informamos bien o no nos informa bien o no nos ponemos bien de acuerdo y pareciera ser que si viene el de especial como que viene a criticar mi trabajo, ¿no? O viene a hacer otra cosa o no vaya a comentar algo que cuando si quizás nos ponemos bien de acuerdo antes la situación, pues estamos todos en la misma sintonía y trabajamos sobre lo mismo y lo que vamos a buscar es una mejoría pues para la cuestión de los niños, pues, y eso pues, ya ves que te lo he comentado, que sí necesita especial involucrarse más con los maestros regulares, del aula regular. Y fíjate, Asunción, que ahora con el espacio del Consejo Técnico Escolar, en la guía del viernes, por ejemplo, que trae ese espacio de capacitación para la escuela, creo que es aquí donde especial podría incidir y aportar, como tú dices, el trabajo con especialidades, autismo, TDAH, etc., etc., ¿no? Creo que es un buen momento. No sé, David, ¿cómo ves esta parte de la reunión técnica de USAER en camino hacia el CTE de escuela regular? Bueno, pues ahí hay que recordar que tú y yo fuimos promotores de que estos espacios de USAER se generaran, porque evidentemente no habían espacios donde los equipos de educación especial se unieran para platicar lo que ocurría en los consejos técnicos escolares. Entonces dimos generamos guías de trabajo con la intención de ir abriendo esos espacios de debate. Obviamente que nuestra mirada era analizar los datos que se generaban en los consejos técnicos escolares. Hoy ha cambiado un poco la perspectiva. Creo que todavía la última aportación que tuvimos cuando en 2018 entramos a tratar de hacer unas adecuaciones a la guía de CAM era hacer una mezcla de la agenda que aparecía en la guía federal y la agenda estatal, en el sentido de hacer una mezcla de actividades para que los CAM pudieran caminar desde su propio espacio. A mí me parece que sí, no debería haber una reunión técnica para CAM, sino que debería hacerse un análisis de la guía federal y aportar elementos en una guía tal vez local que sume las características de la federal, pero que aporte lo que el Estado quiere para el contexto, para ir generando y no hacer una duplicidad de trabajo, porque al fin de cuentas se afecta, y yo creo que lo que más afectó también es que fuera miércoles. Nosotros, por ejemplo, tenemos, como les decía al inicio, el municipio de Balancán, aquí en El Triunfo, estamos presenciales, y los niños llegan de lunes a jueves a las escuelas, obviamente de manera escalonada, y no todo el 100%, porque la gente podría creer, no están llegando todos los niños, no, llegan cierta cantidad de niños, llegan el lunes y repiten el miércoles, otros llegan el martes y repiten el jueves, y los viernes se da educación a distancia para todos los alumnos que requieran apoyo o asistencia, o aquellos alumnos rezagados reciben atención, pero los maestros aprovechan los viernes para dar atención a distancia. Cuando tú colocas una guía técnica o una reunión técnica en un miércoles, evidentemente a nosotros nos termina perjudicando, porque nosotros sí estamos presenciales. Y eso era una de las charlas que tenía con David Cruz Vázquez, que decía, es que a mí me perjudica, porque si yo suspendo miércoles, evidentemente los alumnos que iban a llegar jueves ya no van a llegar, van a decir, oye, pues yo creo que no hay clases, como tal. Y de hecho yo recibí mensajes de padres de familia, de algunos del CAM del Triunfo, me preguntaban, oye, ¿va a haber clase tal día? Pues sí va a haber clase. Como no hubo clase el miércoles por la reunión. No, evidentemente eso rompe, y de hecho si la misma lógica federal es marcar los viernes para reuniones de consejo técnico, uno debe respetar esa lógica en este sentido. Me parece que el espacio para USAER debe continuar, tal vez en CAM se debería replantear el diseño.
Ahora, yo sí también atribuiría que es necesario que en las reuniones técnicas de USAER no solo sean temáticas, como han sido las reuniones técnicas, de ir a aprender. Yo creo que no estamos en un proceso de solo aprender, sino también de conversar, porque el maestro necesita conversar qué está ocurriendo. Y en este sentido se necesitan hacer productos que generen el poder hacer un análisis de qué está ocurriendo en cada escuela, y en base a eso tomar decisiones sobre los casos, pero los casos que se está viviendo. Evidentemente es necesario tener los expedientes a tono, es necesario tener el aviso de privacidad, como lo he mencionado, pero es más prioritario que el alumno reciba atención, y que si el maestro de educación especial no está capacitado y no sabe ni qué va a hacer, porque el que sea de educación especial no garantiza que pueda dar respuesta educativa adecuada a los alumnos, estos espacios deben ser para debatir esa parte, decir, ¿sabe qué? Pues me hace falta esto. Bueno, vamos a ver qué podemos empezar a construir como colectivo para solucionar el problema, pero estamos caminando en relación a dar atención. Aquí estamos dando un análisis a cumplir la normatividad. Y yo no creo que esté mal, porque evidentemente tenemos que cumplir la normatividad, por eso estamos trabajando en la Secretaría de Educación, pero el fin primordial de la escuela es brindar atención a los alumnos. Y las USAERs no se pueden disociar de la atención de los alumnos, aunque muchos eso es lo que quisieran y lo anhelan, no brindar atención. Ahora, con relación a lo que tú dices de ese espacio, me parece genial que el Consejo Técnico Escolar lo permita, pero tú estuviste también ahí y sabes que si no viene una orden donde le digan a los maestros de especial que lo tienen que hacer, no van a ser de ellos. Hay que ser realmente muy duros y muy autocríticos como sistema, porque podríamos decir toda la culpa viene de fuera. No, es compartido. Hay una situación que viene directamente de las cuestiones de la planeación, pues de las cabezas, de las cúpulas, y otra parte tiene que ver con lo que el colectivo realmente quiere hacer o hace con la ley. Y eso es lo que hemos tenido no solo en esta administración, en las administraciones anteriores, que los maestros, a pesar de que se abran los espacios, no hablan sobre eso. De hecho, fue impresionante que en los años que estuvo Moctezuma, el tema fue sobre inclusión, casi todos los consejos técnicos escolares, y los que menos hablaban eran los de especial. Sí, real. Y entonces si no viene una indicación, y eso ya es una cuestión crítica para cada quien, de asumir qué rol está jugando en la escuela, porque yo puedo tal vez jugar a decir, me conviene la escuela para esto, no, pero para esto no, me conviene más educación especial y dice la normatividad que a mí no me toca hacer esto, pero esto sí me toca hacerlo en la escuela, es que esto sí me conviene. Entonces es un juego ambivalente y es un juego bastante macabro. Que también lo hace la gente, porque la gente no podríamos decir que pobrecitos están sufriendo, no, también tienen su grado de responsabilidad y su grado de culpabilidad de las situaciones que pasan en el servicio. Claro. De hecho, el video con el que va a abrir el Consejo Técnico Escolar del viernes es de inclusión. El video habla sobre inclusión, así que esperemos poder participar los de especial, ¿no? Pero sí tienes razón. Dime, Asunción, ¿participamos los de especial o no participamos? Es muy, lo que comenta el profe tiene mucha razón, que la participación a veces, nosotros a veces necesitamos porque pues también en primaria se da, ¿no? Si no hay una indicación que venga de dirección, de mi director, pues no a veces si decimos, aún así, no nos metemos en rollo, ¿no? Entonces, la misma situación es una realidad, pasa con especial. Si ellos no tienen una indicación de su director o de su supervisor de que tendrían que hacer ese tipo de actividades, pues a veces igual considero que toman esa cuestión de decir, pues no me meto en rollo, ¿no? ¿Para qué meterme más en rollo si no me están mis autoridades no me están pidiendo que yo me meta en esa situación? Porque especial tiene su director o su directora, ¿no? Igual que nosotros, ¿no? Y por ahí deberían de empezar esa situación a ponerse de acuerdo, porque ya hubo una situación con primaria, que por ejemplo los de física ya entraron a la plantilla de primaria, no querían, hubo un rollo ahí,
no sé, creo que una supervisora o la que está ahorita enfrente de primaria, no recuerdo la verdad bien quién fue la que empezó con esa situación para que ya fuesen parte de la plantilla, porque a veces lo de educación física, los maestros de educación física, que tengo ahí buenos amigos, Algunos que comentaban, conocemos. sí, tengo aquí unos conocidos, buenos amigos, que comentaban y decían esa situación de que yo me voy a hacer otras actividades si si mi director ya me autorizó, no tengo por qué, si el director de primaria dice, oye, no, quédate, si yo tengo una orden del un papel firmado por mi director, no tengo problemas, ¿no? Y ya cambió esa situación ahora con física, porque ahora física pertenece a la plantilla de primaria, ya entra en la plantilla, y ahora sí tengo que platicar con el director de primaria o con la directora para ver esta situación, si voy a salir a tal, si voy a hacer otra actividad fuera o si tengo alguna reunión. Y ya cambió un poquito, pues, porque ya ahora sí tiene que ahí platicar esa situación, si tiene alguna situación que salir por motivos de lo que sea, ¿no? Y especial igual, ¿no? Especial pues tiene su director o su directora, y si su director le autoriza que va a un consejo técnico, pues quizá aunque la directora o el director de primaria no esté del todo enterado, él va a ir a la reunión porque tiene indicaciones, ¿no? Para esa cuestión, sería lo mismo que si ellos empiezan a generar ese tipo de actividades, de decir, ustedes tienen que participar porque somos parte de esa cuestión, empezar a generar ese tipo de actitudes para que igual se empiecen a meter así un poquito más a las actividades y tener, como mencionaba el maestro, si es cierto eso de la inclusión, que para mí no fue un tema desconocido, pues porque vengo de la cuestión de educación especial, ¿verdad? Y en la normal pues nos pasan prácticamente todos los 4 años hablando de la cuestión inclusiva, de que era integración, luego pasó a inclusión y hasta ejemplos muy buenos y muy claros, ¿no? Yo recuerdo el ejemplo que nos decía el maestro doctor Quevedo, nos decía, ¿no? De los niños cuando van a jugar pelota, ¿no? Porque nos daba la diferencia de integración y de inclusión. Puede estar integrado al equipo, dice, pero si no entra a jugar, dice, o sea, lo tienen ahí él tiene En la uniforme y banca. todo. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? Es que me Él tiene, invitaron a un equipo de softball, David, y nunca me metieron. Por eso lo dice el así maestro. estaba, entonces él Estaba yo integrado, pero no estaba incluido. integrado el maestro, pero no estaba incluido porque no bateaba ni cachaba nada, pues nada más llegaba a cooperar A con echar el porra, arbitraje. ándale a cooperar con el arbitraje. Él no macaneaba. No, él no No, macaneaba, como diría el dice el presi. señor presidente, él no macaneaba. Entonces, sí, cuando ellos pudieran ahí como hasta lucirse, ¿no? Con ese tipo de ejemplos que son muy claros, educación especial, entrar y comentar ese tipo de cosas, pues a veces pues prefieren evitarse la fatiga de meterse en más rollo y no comentar nada acerca del tema, ¿no? Pues desgraciadamente es así. Apostamos mucho a que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y que no hay necesidad de estar atrás del personal, pero igual sabemos que como seres humanos entramos a nuestra zona cómoda y entonces nos acomodamos muy bien allí y mientras no haya exigencia en ninguna parte, pues ahí seguimos navegando, ¿no? Mucho, mucho, así somos. Me puedo contar tal vez en algunas acciones ahí. Y bueno, y si ya física se dio la dirección a básica, pues yo diría que ojo, porque igual los que seguimos somos nosotros. Empezaron con artística, artística formó parte de la plantilla, ahorita física y faltamos nosotros. Entonces no dudemos que antes que se acabe este mandato podamos pasar a formar parte de la plantilla de básica. Pues Me parece. me gusta. Adelante, profe. No, vas. No, profe, adelante, usted está en esa línea. No, ya, eso es lo que iba a decir, dime. Bueno, solo puntualizar, tal vez no fue para todo, solamente en una plantilla de las dos es que se registró a educación física, pero no está en ambas. Siguen teniendo también su plantilla específica como servicio. De hecho, lo que sí apareció que en el formato 911, ahora con normas de control escolar, donde sube el registro de alumnos, ya aparece qué alumnos atiende cada quien, y de hecho educación especial ya aparece qué alumnos está atendiendo dentro de la escuela, ya desde el conocimiento de la escuela, y el nombre de qué maestro de educación especial lo atiende. Entonces sí han habido mecanismos. Pero sí ya de firma, ya al menos ya en la Ajá. escuela, perdón que le interrumpa, profe, pero sí ya firma la 911 y no la firmaba. No la firmaba Sí, porque cuando llamaban, oigan, hablan a los maestros que hay que firmar la 911,
ya nos mandaban a hablar, ¿no? Y ahí íbamos a la dirección, y él estaba y, oye, eso no, pues o sea, lo decía a veces hasta de cotorreo, no, no, si eso, yo no soy yo tengo mi otro que firmar, ¿no? Así yo cuando, y estoy hablando de hace 2 años, ¿no? O sea, que empezó esa situación, cuando ya lo empezaron a jalar, y profe, no, también el de física ahora tiene que firmar la 911, y ellos como que así no muy bien queriendo, pero pues si ya vienen en la plantilla, tienen que firmar, pues, o sea, esa cuestión así lo fue. No sé qué tanto, ahí sí ya no sé más a fondo la situación, yo comento la situación que vivimos pues en la escuela, Claro. pues, o de ahí en la escuela donde estoy. Sí, fíjense que eso es, pero también tiene que ver con las normas de control escolar, porque las normas de control escolar siempre han sido claras, se tiene que saber qué alumnos atiende cada quien, porque de eso deriva nuestro pago, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que la normatividad, a pesar de que considero que está muy atrasada, debe ser revisada la normatividad, todavía los procesos todavía están más lentos. O sea, porque todavía hay procesos que se empiezan a construir para dar respuesta a lo que está planteado desde hace 10 años. Y entonces lo que estamos viviendo es un proceso bastante arcaico, donde estamos reconociendo que la normatividad en este momento ya no corresponde a los momentos que estamos viviendo, a los tipos de alumnos que tenemos, pero al mismo tiempo los procedimientos, porque el que hubiera un cambio de normatividad tampoco garantiza que haya un cambio de prácticas. Y creo que en ese sentido el acompañamiento técnico pedagógico sí debe poner énfasis en cómo están las prácticas, porque hay buenas prácticas, hay prácticas más o menos y hay muy malas prácticas. Y en pandemia obviamente se agudizó lo que de por sí estaba pasando. Fue muy difícil que un maestro muy malo, mágicamente por la cuestión de la virtualidad, se volviera el mejor maestro. Pudieron haber habido casos que tal vez el problema era la relación presencial y obviamente el que ya no viera al sujeto de frente a frente le ayudara muchísimo, pero hay otros de que eran muy buenos presenciales y cuando fueron a distancia se volvieron muy malos. O sea, esas variaciones pueden darse, ¿no? Pero lo que sí creo que tenemos que sentarnos, y creo que este es el momento adecuado, si estas reuniones técnicas van a continuar porque están programadas, es como para empezar a hablar qué debemos hacer en esta nueva institución que está surgiendo post pandemia o durante la pandemia, porque obviamente tenemos que empezar a caminar a ver nuevas prácticas y a empezar a generar un nuevo consenso con las escuelas regulares, porque la demanda de las escuelas regulares en este momento es increíble. Nosotros lo estamos viendo, que muchos maestros nos decían, oye, vas a atender a este, vas a atender a este, vas a atender a este. Es que este no se conectó ninguna vez en la vez pasada y tiene muchísimo rezago. Le decimos, no, eso no tiene nada que ver con la cuestión netamente de un problema de aprendizaje. No hay un problema de aprendizaje que esté asociado, pero ¿cómo lo identificas o cómo lo visibilizas hablándolo? Y entonces, lo que hace falta es que la guía permita hablar. La guía no le da posibilidad de hablar al maestro. Es cumplir lo que viene marcado. Y entonces, eso sería lo único que yo considero sí se debe analizar a fondo, porque hasta la guía federal permite hablar. Tal vez no se profundiza, porque tampoco la gente quiere mucho, pero por lo menos... Pero ya hay un inicio, ¿no? Ya está dando la claro, pauta, ¿no? Como para que se empiece a hablar de todas estas situaciones, que yo considero que eso es bueno ya, un pequeño avance. Entonces, de acuerdo. Eso debería caminar igual la reunión técnica. Pues bueno, esperemos que lo retomen para la próxima reunión técnica y se pueda dar ese intercambio, ¿no? Que al final de cuentas se pueda también reflejar en el consejo técnico de la escuela regular, ¿no? Que podamos aportar algo también para allá o traer cosas de allá a nuestra discusión para luego regresar con nuevas propuestas, ¿no? Sería bastante interesante también. Pues bueno, me gustaría ir cerrando esta plática, chavos. Primero agradecerles mucho la disposición, la interés para abrir su opinión acerca de estos temas. Espero que no sea el primero ni el último que podamos compartir y conversar.
hay muchos temas. Por ahí David mencionó la cuestión de hacia dónde va a ir la educación ahora que regresemos o de qué forma vamos a regresar, algunas cuestiones curriculares que hay que cambiar, metodológicas de organización que hay que cambiar. Entonces, bueno, hay bastantes temas ahí que tratar a lo largo del ciclo escolar. La atención, en algún momento tenemos que hablar de atención también, cómo estamos dando la atención, las metodologías, no sé, muchas cosas que pasan durante el ciclo escolar. Y que creo que si empezamos hoy, esperamos no dejarlo solamente en este inicio, sino continuar a lo largo del ciclo escolar, y espero contar con ustedes en muchas reuniones. Pues bien, Sí, no sé, sí, está la bien. despedida. Claro, claro que sí, la verdad que sí, pues mientras se pueda y haya la posibilidad de conectarse, yo Diría con David, gusto, hay pues. internet y luz. Bien, tener luz. Sí, porque al menos ahorita estoy aquí en la casa de mis papás y ya ves que aquí igual a veces se va la luz aquí en la Cajuca. Sí, Pero sí, mientras se pueda, con gusto y seguir platicando, ok. porque sí, va ampliando nuestro panorama, pues, más que ir escuchando opiniones de otras personas que ya tuvieron ahí muy de cerca, como fueron ustedes ahí más metidos ahí en la cuestión de Sí, no, Secretaría y de sobre todo Educación. vamos a incluir a esto los documentos que sustentan lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando subamos esto, les voy a subir este documento de Secretaría sobre avisos y todo esto, ¿no? David, Pues la verdad, muy agradecido que te hayas acordado de mí, Ángel Mario. Nada por más que siempre. en el café faltó el café. Ya me parece que eso fue lo que nos faltó en el café. Sí, bueno, a Este, ustedes. y, Hay calor y sí, ahorita. ok, bueno, pero yo creo que ahí Ándale. lo que tiene escondido Ángel Mario es otra cosa. Sí, no, no creo que sea Ya, café, pero bueno. Sí, ya que me me parece que mientras hayan condiciones como energía, luz, internet y que el COVID nos lo permita, con mucho gusto estaremos por aquí. perfecto, chicos, pues muchas gracias. Y por ahí les voy a etiquetar cuando lo suba. Y ahí estamos pendientes, ¿sale? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho. Nos vemos pronto.